Hoy en día, nosotros los profesores somos tachados de incompetentes por personas que desconocen completamente la tarea de educar. Sin embargo, los que pueden valorar nuestro trabajo se encuentran dentro del aula que visitamos diariamente para ejercer esa profesión anhelada por muchos. Yo, como muchos profesores, estoy consciente de que en esta profesión nunca se termina de aprender algo nuevo. Mientras tengamos la iniciativa de investigar, poner en práctica, evaluar y seguir investigando, lograremos todos los propósitos que nos planteemos y que todos logren reconocer al profesor como un sujeto reflexivo capaz de incidir en la mejora de su práctica docente. Por ello, con la elaboración del proyecto de intervención docente, podemos mejorar las competencias escasamente desarrolladas de nuestros estudiantes. Este video se refiere a un proyecto de intervención encaminado a la mejora de la comprensión lectora, a partir del ejercicio y desarrollo de su paráfrasis, su inferencia, el rescate de las ideas principales del texto y de la información previa del mismo, así como de la organización y estructura del tipo de texto. Pueden ser cuentos, artículos de divulgación científica, noticias, entre otros. La lectura no es simplemente recitar palabras, implica una comprensión e interpretación de la misma. De lo contrario, no tendría sentido alguno. En otras palabras, no solo se trata que el alumno reconozca signos, se requiere de una operación mental que le permita la comprensión de la lectura y le facilite el aprendizaje, es decir, entienda lo que lee y sea capaz de expresarlo de forma oral o escrita. La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. El Diccionario Enciclopédico de Educación Especial define la comprensión lectora como el entendimiento del significado de un texto y la intencionalidad del autor al escribirlo, mientras que Tebar como un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, y Alonso como la habilidad para extraer el significado del texto. Pero la definición que me pareció más pertinente es la de Defio, que lo define como un producto de un proceso regulado por el lector, en el cual se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que le proporciona el mismo texto. Aunque no hay un proceso único para leer y comprender, tenemos que saber qué se puede hacer antes de leer, durante la lectura y después de la lectura para poder comprender lo que estamos leyendo. Con las actividades planteadas en el proyecto de intervención, se espera que los alumnos sean capaces de argumentar un texto a partir de su lectura e identifiquen las ideas principales con facilidad, interpreten y expresen con sus propias palabras lo que dice el texto e infieran sobre el mismo y que lo asuma de forma autónoma. Pretendo que sus ideas principales muestren el sentido del texto mediante oraciones precisas, que organicen las partes del texto de acuerdo al tipo mismo, con un orden secuencial de las ideas, expresen lo que dice con sus propias palabras, emita juicios valorativos sobre el texto leído, deduzca conclusiones e infiera en el mismo de forma precisa, logrando cambiar el final de un texto o diseñando nuevas situaciones que puedan integrarse al mismo. Dentro del plan de intervención docente se precisan varias actividades. Una actividad la llamé manipulando los cuentos. Consiste en que el alumno una o relacione ideas expresadas en los párrafos de un cuento, evalúe lo leído, cambie el final del mismo cuento o agregue información faltante. Esto permite completar información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto y conduce al alumno a distinguir el significado de una palabra dentro de un contexto, lo que facilita su comprensión. Con ello se espera que ayude al alumno para contar con un marco amplio de interpretación y conducirlo a una interpretación propia del texto. Emita juicios de valor sobre el mismo, deduciendo las propias conclusiones. Otra de las actividades se llama un cuento desordenado. Aquí, los alumnos leerán un cuento ordenado de forma incorrecta, el final al inicio, la introducción después y el desarrollo hasta el último. Difundirán los comentarios sobre la coherencia del texto, escribirán el cuento de la manera correcta y lo leerán en voz alta para analizar si todos concluyeron en lo mismo. Recomiendo comenzar con un cuento corto y conocido por los alumnos como La Caperucita Roja o El Lobo y los Tres Cerditos. De esta manera podrán integrar cuentos más extensos cuando sea pertinente y gradualmente se cambiará el tipo de texto.
Puede ser con una noticia, un artículo de divulgación científica, una leyenda, entre otros. La razón de esta actividad es porque los alumnos razonan sobre la escritura del cuento y de los demás tipos de texto, lo cual les ayuda a visualizar las ideas principales de las partes del texto. De esta manera podrán desarrollar su habilidad de organización del texto y de las ideas principales, y en caso de utilizar leyendas u otros textos, pueden avanzar en el desarrollo de la valoración de lo que leen. Y así hay más actividades que ayudarán a mejorar la comprensión lectora de los alumnos. Finalmente, quiero mencionar que podemos utilizar diversos materiales, como revistas, periódicos, entre otros, para apoyarnos de estrategias que nos permitan mejorar la comprensión lectora, tales como los mapas mentales o conceptuales, ilustraciones, resúmenes y muchas otras más que creamos pertinentes de acuerdo al nivel cognitivo de nuestros alumnos. Finalmente, de acuerdo a las actividades anteriores, nos podemos valer de varias técnicas e instrumentos que nos ayuden a analizar y emitir juicios valorativos sobre el nivel de desarrollo que adquieran los alumnos en la comprensión lectora. Podemos utilizar el diario del maestro, la rúbrica, la lista de control, el diario del aula de los alumnos y obviamente el portafolios o la evaluación de los portafolios de los alumnos. ¡Bancuete!